Listo. ¿Qué tal, mis queridos teleauditorio? Estamos con Juan Pablo Barrios Oliva. Para mí es un gusto tenerlo aquí, es un privilegio. Es abogado, egresado de la Universidad de Guadalajara, tiene una maestría en Derecho Fiscal también por la Universidad de Guadalajara, una especialización en materia de amparo y Derecho Laboral por la Escuela Federal de Formación Judicial. Y hoy es juez de distrito del Segundo Tribunal Federal de Asuntos Individuales del Estado de Querétaro, con sede en Querétaro. Muy bien, bienvenido, juez. Encantado de tenerlo por aquí. Muchísimas gracias, Miguel. Mucho gusto en saludarte a ti y a tu amable audiencia. Muchas gracias por el espacio y la invitación. Gracias. Vamos a tocar el tema de las obligaciones y los derechos de los trabajadores como de los patrones. Desde 1793 en la Constitución francesa se habla de la libertad del trabajo. Hoy se ha evolucionado el derecho laboral en México. Tenemos la Constitución 1917, la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué otra ley nacional o internacional amplía la esfera de derechos de los trabajadores y de los patrones, juez? No, bueno, es un amplio bagaje jurídico en relación con derechos de personas trabajadoras. Nacionalmente, la Ley Federal del Trabajo estaría en primer lugar como la que regula el contenido del artículo 123 constitucional, y existen algunas otras que se relacionan con el trabajo de los niños, la prohibición, por supuesto, que existe, las garantías de no discriminación, también las normas que existen internacionalmente derivadas de la Organización Internacional del Trabajo, que se erigen como norma mexicana al nivel más o menos de la Constitución, precisamente porque ha sido avalado por el Estado mexicano, es decir, suscrita por el presidente y ratificada por el Senado de la República. Estos temas, debo decirte, Miguel, se relacionan con derechos humanos y por ende alcanzan este rango constitucional. Claro que sí, porque se ha tomado muy en cuenta esa palabra el día de hoy de la soberanía, a veces para bien, a veces para mal. Sin embargo, México está suscrito, como usted dice, a tratados internacionales que amplían la esfera jurídica de los trabajadores y de los patrones. Es correcto. Sí, mira, Miguel, la importancia de los derechos humanos es entender que los estados no los reconocen, simplemente los establecen en normas, pero esos siguen a las personas por el simple hecho de serlo. Y el trabajo es uno de los artículos más importantes de esta connotación de derechos humanos, por lo que, desde luego, todo lo que llegue a ampliar la gama de derechos de las personas trabajadoras, pues deben de ser considerados como derechos humanos. Y sí, efectivamente se vuelven norma positiva cuando el Estado mexicano los reconoce como tales, o más bien los incorpora como parte de su normatividad. Sí, claro. Y aparte también tenemos la jurisprudencia, que es otro tema. Le ponen ahí en Google, búsqueda jurisprudencia, tema laboral, y les van a ir 500, 5,000, 6,000 registros, y depende de lo que se necesite, ¿no? Dependiendo del caso. Me gustaría citar al maestro Bourgois, que señala que la libertad de trabajo es una de las garantías que más contribuyen a la realización de la felicidad humana, que es, según afirmamos, en lo que se resuelve toda la teleología del hombre dentro del terreno de normalidad. Es correcto. Después de la protección a la vida, que sería como la garantía o el derecho fundamental más importante, las de las libertades, y entre ellas el derecho del trabajo, previsto por el artículo 5º constitucional, pues se erigiría como una de las más poderosas, precisamente porque habilita a la persona desarrollarse en otros ambientes, no tener lo necesario para cubrir sus necesidades básicas, y eso ya permea a su familia y a un estado, como decía el maestro Bourgois, de felicidad. Pero bueno, para entrar en materia, precisamente en relación con los derechos y obligaciones de las personas trabajadoras,
aunque pareciera básico, me parece muy importante, Miguel, no sé qué opinas tú, que definamos qué es el trabajador y qué es el patrón. Sí, claro que sí. Hay ciertos derechos laborales que se implantan en esa relación laboral y habría ver que usted nos diga, que le explique a las personas que necesitan ese conocimiento específico que usted tiene, que es una relación laboral. Claro que sí, con mucho gusto. La respuesta a esta interrogante se encuentra en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo y señala este dispositivo que una relación de trabajo, sin importar el título que se le dé, es aquella que se presta por una persona física, ya sea una persona moral o una persona física también que en su calidad de patrón, un servicio personal debidamente remunerado y también subordinado. De ahí podemos establecer que los elementos de la relación laboral son precisamente tres. Exactamente. Relación personal o servicio personal, la subordinación y la remuneración. Con esto nos podemos claramente identificar en esta relación quiénes fungen como trabajadores y quiénes fungen como patrones. El trabajador siempre será una persona física. Sí, claro. Pero el patrón sí puede ser una persona moral, Sí, es decir, una compañía que recibe de uno o varios trabajadores este servicio personal. ¿Dónde se establecen las condiciones laborales? El artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo nos establece claramente que todas las condiciones deben de estar en un contrato de trabajo. Pero ojo, algunas personas suelen pensar que si el trabajador no tiene un ejemplar de su contrato laboral, entonces no tiene garantía y seguridad de que existe una relación de trabajo, y esa creencia es falsa, Miguel. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque el artículo 21 de esta propia ley nos dice, siempre que hay un trabajo personal, se va a suponer que existe un contrato y que existe una relación laboral. Entonces, quien afirme lo contrario, es decir, que no existe este vínculo, que es el patrón en un juicio, digamos, tendrá la obligación de demostrarlo, salvo algunas excepciones. Es decir, cuando esté demostrada la prestación del servicio, le corresponde al patrón demostrar que esa prestación no deriva de una relación de trabajo. Es muy común, por ejemplo, que se haga un contrato de prestación de servicios para tratar de disfrazar lo que es una relación de trabajo. Exactamente. Pero no importa la denominación que se le dé. La importancia es que se den estos elementos. Que se presta el servicio, hay una subordinación, es decir, una estructura de mando, y hay una remuneración, es decir, el pagar los servicios personales. Juez, ¿el horario influye dentro de esta determinación? Es una parte muy importante de las condiciones laborales. Desde luego, deberá de respetar los parámetros de las jornadas que están establecidas en la ley. Sabemos que son 8 horas máximo, si se trata de una jornada diurna, 7 si fuera una jornada nocturna y 7:30 máximo si fuera mixta. La mixta involucra los dos horarios, en la mañana y en la noche, pero excede el de la noche por más de 3 horas, por eso es mixta. Ok. Es menos de 3 horas, perdón. Sí, más aparte las horas extras. Sí, claro. Eso ya es... No puede establecerse la prestación del servicio en tiempo extraordinario en un contrato como permanente, porque eso rompería lo que comentamos ahorita de los tiempos máximos, 8, 7 y 7:30, dependiendo de cuál sea la jornada. Las horas extras es la prolongación de la jornada laboral para la prestación de un servicio y deben de ser pagadas al doble, pero siempre y cuando no se exceda lo máximo que se permite. 3 horas diarias por no más de 3 veces a la semana. Es decir, 9 horas a la semana. El máximo tribunal del país ha establecido, Miguel, que esta jornada extraordinaria es algo usual y es algo inocuo que debe de ser reconocido como parte de la prolongación de la jornada y que sí puede establecerse, sí puede realizarse este servicio a través de esta retribución, que es el doble de cada salario, el doble del salario por hora. ¿Se puede obligar a un trabajador a laborar? Esa es una buena pregunta. Y la respuesta es solo en los casos que establece la ley.
Uno de ellos es cuando está en peligro la supervivencia de la propia empresa. Sí. Ahí sí sería obligatorio dentro de estos parámetros. ¿Qué pasa? Otra duda que se da mucho en los tribunales cuando se exceden de estas 9 horas a la semana. Aparte de que es sancionable esa conducta a cargo del patrón, también debe de pagar un salario triple por cada hora que exceda de estas 9. Excelente. Entonces, un ejemplo. Yo me contrato a Mazapanes Patito SADCB, que es una persona moral. Me contrato, firmo todo lo que se me da, pero en el momento en el que no me dan un contrato o una copia del contrato que yo firmé con 2 testigos, el hecho de que no me den el contrato no importa, sino el momento en el que yo firmo o acepto esa relación laboral, el trabajador ya tiene los derechos y las obligaciones. Sí. De hecho, iría más allá. No necesariamente la suscripción del contrato, la firma misma, equivale a que sí exista la relación de trabajo. Esta se va a dar por la prestación del servicio y obviamente la subordinación y el pago. Pero cuando se da la prestación de un servicio, ya se sobreentiende que existe el contrato y que existe esta relación de trabajo. Vaya, Sí, claro. me voy a explicar. Es muy común que, por ejemplo, se suscriban contratos relacionados con comisiones y se diga, no, esta es una relación mercantil porque yo te voy a pagar por lo que tú vendas. El máximo tribunal del país ha analizado este caso para llegar a la conclusión de cuándo es una relación de índole mercantil y cuándo es de índole laboral. La primera se va a caracterizar porque la persona no tiene una subordinación o una posición jerárquicamente inferior en relación con el empresario. El comisionista decidirá cómo y cuándo realiza las operaciones de venta. A diferencia cuando le dicen, tú eres comisionista, pero vas a vender de las 9 a las 3 de la tarde en esta colonia y bajo estos parámetros de operaciones comerciales. ¿Me explico? Sí. Ahí sí. lo que está súper claro es que el patrón está conduciendo la forma en que el comisionista va a llevar a cabo Y el horario. Exacto, su relación. Y el horario. Y también el pago. Sí, también. Es importante mencionar que para el máximo tribunal, la Corte ha establecido que el comisionista mercantil, él expide sus propios comprobantes fiscales, a diferencia de cuando es una relación laboral, que es el patrón quien expide estos comprobantes a los clientes finalmente. Tener televisión por cable, muchos servicios y productos, telefonía celular, por supuesto, que tienen que ver con estas relaciones comerciales que a veces se quieren disfrazar de operaciones mercantiles y realidades que no lo son. Una forma en que los abogados podemos identificar este tipo de cuestiones es entender que los contratos, todo tipo de contratos, Miguel, tiene 3 tipos de cláusulas o 3 clases. Las cláusulas esenciales, las naturales y las accidentales. Las cláusulas esenciales derivan de la naturaleza misma del vínculo contractual. Ahí no importa que el nombre que le des, es la naturaleza del contrato lo que le va a dar lo va a hacer nacer a la vida jurídica. Por eso te comento, si tú le pones a un contrato de comisión mercantil, pero de sus condiciones se advierte que no lo es, sino que es una relación laboral, no importa qué denominación le des, porque esa es una cláusula esencial. Sí, sí. La cláusula natural es la que puede entenderse que esta va a funcionar, se pacte o no se pacte. Y en caso de que no se pacte, la propia ley te va a decir que es algo que forma parte de todos los contratos, aunque no se ponga. Sí. Te voy a poner un ejemplo. Si en un contrato se establece que te van a pagar 2,000 pesos a la semana, pero no se establece que te van a dar vacaciones, no se establece que te van a dar aguinaldo, no se establece que te van a dar reparto de utilidades. Todas estas situaciones las suple la ley. Sí. No importa que no estén en el contrato. La ley dice, los trabajadores, todos, van a tener como mínimo estas prerrogativas. Esas son cláusulas naturales. También podría establecerse
que en una cláusula natural te digan, solamente te vamos a dar 3 días de vacaciones al año. Eso no se puede porque es menos del mínimo que prevé la norma. Sí puedes poner más, pero nunca menos. Ujú. Por eso las cláusulas naturales son identificables en los contratos, en todos y sobre todo en los laborales, porque la ley suple la voluntad de las personas. Y si se pacta algo en contra, se tendrá que hacer como mínimo lo que establece la ley. ¿Me explico? Sí, sí, por ejemplo, vuelvo el mismo ejemplo, voy a Mazapanes Patito, SADCB, a mí me dan mi contrato y solo dice que voy a trabajar de tal a tal hora, me van a pagar tantos días, a determinado precio la hora o el día, y es todo, ¿no? Y muchos tienen la creencia de que porque solo está esas puntualizaciones, los demás derechos, que son las vacaciones, la prima dominical, las horas extras, no están contempladas, aunque yo tenga el desconocimiento legal. La Constitución y la Ley Federal del Trabajo ya incluyen lo demás, ¿no? Exactamente. Es muy común que veamos o escuchamos por radio y televisión, se ofrecen prestaciones superiores a las de ley. Ajá. Ajá. Las cláusulas naturales sí pueden pactar prestaciones más allá de lo que establece como mínimos legales, Sí, pero nunca menos, porque en caso de que no se pacten o se pacten en una proporción inferior, entonces estará lo que establece la ley. Tema de vacaciones, 12 días el primer año, a partir de la última reforma que hubo a la ley, se van incrementando en 2 hasta llegar a los límites que se establece la misma norma. Aguinaldo, 15 días al año, pagaderos el 20 de diciembre. ¿Se puede poner 30? Sí, por supuesto, pero nunca 14, 10 o nada. Sí, porque mucha gente desconoce o no tiene el conocimiento jurídico de decir, bueno, sí me están dando un contrato y yo voy con mi contrato y feliz, que ya tengo un trabajo nuevo, que es la ilusión de mucha gente, y determina, ¿no? Solo el salario, el horario y listo. No. Hay que ser claros y preponderar este tema de que aunque no esté explícito en el contrato, o mismo que no me den el contrato, no significa que no esté garantizado mi derecho, claro. Por supuesto, ya las prestaciones extraordinarias, pues las pactas con el patrón, el trabajador, etcétera, ¿no? Y esas son las últimas tipos de cláusulas que existen en los contratos, que son las accidentales. Ya vimos las esenciales, esa es lo que va a ser la naturaleza misma de la relación. Por ejemplo, en materia civil, si yo le pongo que te voy a dar la propiedad de esta computadora a cambio de un precio cierto, y le ponemos que es arrendamiento, la cláusula esencial va a poner de manifiesto que es una compraventa. Sí, por supuesto. En materia de trabajo pasa lo mismo. Le pongas lo que le pongas, si se dan los elementos que ya vimos, servicio personal, subordinado y remunerado, se trata de un contrato de trabajo. Le busquen por donde le busquen. Las cláusulas naturales, decimos, se puede pactar más de lo que establece la ley, pero si no se pacta o se pacta menos, la ley desplaza la voluntad de las partes y se asegura de que los trabajadores tengan un mínimo de estas prestaciones. Y las accidentales, todas las demás. Por ejemplo, las denominadas prestaciones extralegales. ¿Cuáles son estas? Las que no se encuentran en la ley, pero las partes pueden pactar válidamente la existencia de estas prestaciones. Hay muchas, pero de las más comunes, digamos, el fondo de ahorro, vales de despensa, esas no están en la ley, pero se vuelven legales cuando se incorporan al contrato. Ok, por ejemplo, el transporte. Hay muchas personas que se dedican al trabajo de la casa y dicen, no, pues que vente en coche, vente en el transporte o lo que sea. Eso no está dentro de la ley, pero se puede pactar entre las partes y ya una vez que se haya realizado, ya es una obligación. Es correcto. Está incorporada en el contrato y ahí se especifica cuándo y cómo va a proceder. Esa es una cláusula que es las accidentales. Esas sí se pueden pactar libremente por las partes, pero una vez pactadas son obligatorias obviamente para el patrón y es un derecho que tiene el trabajador en todo momento. Perfecto. En muchísimas hay comida, transporte, fondo de ahorro, caja de ahorro, vales de despensa, etcétera, previsión social, muchas. Sí. Ya una vez que esté en el contrato, ya. O más bien en la relación laboral, ya está. Así es. ¿No? ¿Qué será? ¿Quién es
un trabajador de planta y quién es un trabajador de confianza? Esa pregunta es muy interesante. Los trabajadores de confianza, Miguel, se distinguen por el tipo de prestación o la forma en que prestan sus servicios al patrón. Se entiende que por su cercanía tienen ciertas características, pero es muy dado que los patrones digan, este trabajador es de confianza, nada más porque yo lo digo, y no es así. El artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo va a establecer cuáles son las actividades que debe de realizar un trabajador de confianza. Son administración, supervisión, vigilancia, dirección, siempre que sean de carácter general respecto del establecimiento. Sí, claro. Entonces, si estas personas no encuadran en esos supuestos, entonces no pueden ser considerados como de confianza. ¿Y cuál es la nota distintiva en la Ley Federal del Trabajo? Los trabajadores, cuando son retirados a través de un despido de su empleo, tienen 2 acciones que pueden ejercer. Es decir, un trabajador despedido puede acudir a un tribunal a pedir, que se le indemnice con el pago de 3 meses de salario y los salarios caídos que vayan a generarse desde el momento del despido hasta que se declare que efectivamente existió. La otra es que se les reinstale en su puesto. Es decir, que el efecto es que la relación nunca se haya roto y vuelva a trabajar. Y obviamente también cubriéndole los salarios que dejó de percibir durante la ruptura. Entonces estas 2 opciones todos los trabajadores las tienen. Pero el trabajador de confianza, ¿cuándo se acredita que efectivamente era de confianza? El patrón puede eximirse de esa obligación de reinstalarlo. ¿Por qué? La lógica es simple. Si es un trabajador tan cercano y la confianza se rompe, pues ya no lo puedes poner en esa posición clave. Pues imagínate un gerente general. Un supervisor de algo muy, muy específico, de una planta, algo muy específico, pues ya se rompió esa confianza. Pero, sin embargo, está capacitado para desempeñar los puestos más bajos, ¿no? Sí, y además, eso no significa que vaya a pasar inadvertido que fue despedido. Lo que sucede es que, si bien el patrón no está obligado a reinstalarlo, cuando se comprueba que es de confianza, tiene que indemnizarlo, que era la otra opción, pero pagarle una cantidad adicional como indemnización porque ya no se pudo volver a colocar en la posición que tenía. Esos supuestos están considerados en el artículo 49 y 50 de la Ley Federal del Trabajo. Estas indemnizaciones adicionales es algo que es recurrente que se reclame, que son cuando la relación de trabajo era por tiempo indeterminado, 20 días por cada año laborado. Ojo, si reclaman la indemnización son los 3 meses nada más. Si reclaman la reinstalación, la regla general es que si en el juicio les asiste la razón, van a reincorporarlos a su trabajo. Pero solo si el patrón dice, yo no puedo reincorporarlo porque era trabajador de confianza, tiene que demostrarse estas características, que son las actividades que dijimos. Y si esto logra acreditarse en el juicio, entonces se paga la indemnización adicional. Perfecto, está muy bien. Por ejemplo, porque hay muchas personas que van escalando en la posición en el trabajo, entran, no sé, por ejemplo, de ayudante general, van subiendo, llega supervisor, que es un empleado de confianza, entonces, corrígeme si estoy mal, porque tiene que supervisar, administrar, etcétera, ¿no? Por las condiciones que mencionó. Pues ya tiene esa categoría, ya no puede, o sea, sí podría bajar, pero a menos que se haya roto esa confianza, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, no, yo entré de trabajador general, ahora soy supervisor, me pagan lo mismo, tengo las mismas prestaciones, en vez de subir, ¿no? Ahí sería una desventaja, digámoslo. ¿no? Sí, es muy interesante lo que mencionas. En la mayoría de las ocasiones, y como lo podemos notar, la principal diferencia es la protección a la estabilidad laboral, porque un trabajador de planta que es despedido y pide la reinstalación, en una sentencia, si se reconoce ese derecho, va a cumplirse, aún en oposición del patrón. Muchas personas dicen, ¿y si el patrón se niega?
¿cómo le va a hacer el juez? Pues el juez tiene diferentes medios de apremio para obligar a las personas a que cumplan con la sentencia. Entonces, si eligió la reincorporación, un trabajador de planta siempre va a cumplirse con esa sentencia. Y el trabajador de confianza no. Uh-huh. Cuando fue un trabajador, y como lo estás explicando, un trabajador que evoluciona o de ser un trabajador de planta, pasa a formar parte de los trabajadores de confianza, es decir, es promovido a un puesto superior. La idea esencial es que si se le perdiera la confianza, debería regresar a la posición que anteriormente tenía, que es de puesto de base. Uh-huh. Porque la pérdida de confianza solamente puede alegarse como causa de despido para un trabajador de confianza. Si no es un trabajador de confianza, no puedes alegar esa causa para despedir a otra persona. Las causas para despedir están claramente delimitadas en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Y solamente por esas causas se puede despedir. Y una más a los trabajadores de confianza por la pérdida. De la confianza. Vaya. Y eso también es algo que es muy recurrente. Es una idea muy recurrente y además errónea, que pensar que es el patrón quien dice, pues es que ya no te tengo confianza y no necesita exponer más. Claro que tiene que justificar por qué se dio esa pérdida de confianza. Tiene que ser algo objetivo y además algo que se compruebe en el juicio. Sí, claro que sí. Y hay que mencionar que en un juicio la parte patronal lleva la carga de la prueba. O sea, que tiene que estar siempre demostrando, para bien o para mal, uh-huh, en una demanda, él tiene que demostrar que están pasando o no pasaron los hechos. Sí, yo no creo que sea para mal, Miguel, y me explico por qué. En las relaciones contractuales, como las civiles, las mercantiles, se parte de la idea de que los empresarios que pactan, o el cliente y la empresa, están en igualdad de circunstancias. En una relación laboral no pasa eso. La parte trabajadora es más vulnerable. Y entonces, por esta vulnerabilidad, necesita una protección más fuerte que el empresario o la parte patronal. La primera idea que pueden llegar a tener muchos patrones es, eso es injusto y siempre voy a perder los juicios. No. Lo que sí se necesita es que tenga todo en orden. Ya lo comentábamos desde el inicio de esta charla. La inexistencia del contrato, la idea tradicional es que le perjudica al trabajador. Y no es cierto. A quien le perjudica es al patrón. Sí, porque ya está incumpliendo. Así es. Ya está un acto de mala fe. Así es. Y entonces, como esa parte es la que tiene más y mejores condiciones para acreditar su dicho, es que la ley estableció que en los casos de juicio donde hay controversia respecto de varias cuestiones que están enumeradas en el artículo 784, le corresponde al patrón probar su dicho. ¿Cuáles son esas cuestiones? Sobre todo, el pago del salario, que es la principal obligación a cargo del patrón. No basta que el patrón diga, y pongámoslo en una lógica simple, ¿no? Si llega el trabajador y dice, no, pues es que no me ha pagado en la última semana. Y el patrón dice en el juicio, sí te pagué. Tiene que acreditar el patrón que pagó o el trabajador que no le han pagado. Pues sería casi prácticamente imposible para el trabajador, ¿no? También, cuando se habla de despido, siempre y en todos los casos, le toca al patrón demostrar que no existió. Y entonces, ¿cómo se lograría esto? Pues con una administración sana, teniendo al día todas sus responsabilidades patronales, que además, como empresa, están relacionadas también con otras responsabilidades que tiene como contribuyente, por ejemplo. El tener las nóminas no solo es una obligación laboral, también es tributaria. El seguro social también tiene ese doble enfoque, que es una obligación patronal, pero también ante el fisco. No, pues está excelente. Bueno, ya definimos qué es una relación laboral, qué es un trabajador, quién es un trabajador de planta, de confianza, etcétera. Para las personas que no saben, que no tienen ese conocimiento, juez, aunque suena un poco redundante, ¿cuál sería la radiografía, el esqueleto, el armazón de un contrato? El artículo 25 nos va a establecer cuáles son las
condiciones principales que deben de ser pactadas en este documento. Le voy a permitir leerlo por 2 razones principales. Primero, porque a pesar de que las personas piensan que nosotros aprendemos de memoria todas las leyes, la realidad es que no es así. No necesitas saberte la ley, necesitas saber dónde encontrar la respuesta a tus problemas. Porque si no, entonces tu mente valdría lo que vale el documento. ¿No crees? Y volvemos y siempre hay que tener en cuenta las cláusulas esenciales, naturales y accidentales que te pacté, que te expliqué al inicio, ¿no? Bueno, las condiciones, nombre, nacionalidad, sexo, estado civil y todo en relación con los trabajadores y patrones. ¿Para qué sirve eso? Pues precisamente para identificar quienes están realizando este acto jurídico. Si la relación es por tiempo determinado, obra determinada, capacitación o sujeta a periodo de prueba. Esto es muy importante porque también está relacionado con la estabilidad laboral. Las relaciones siempre van a ser por tiempo indeterminado, a menos que se justifique por qué va a ser por una temporalidad. Hay relaciones por tiempo determinado y tiene que atender siempre a la naturaleza de la necesidad de cubrir a otro trabajador. La lógica, un trabajador se enferma, una maternidad. Por ejemplo, lo cubres con otro trabajador y cuando tu trabajador de planta regresa, pues el otro se terminó. Sí, pero claro, solo por excepción. Debe de estar claramente delimitado. Qué bueno que lo menciona, porque ahorita va a empezar la temporada alta, noviembre, diciembre y enero, y muchas empresas vamos a contratar por temporada. Se acaba la temporada y muchas gracias. Y desafortunadamente, pues vivimos en un país con más de 50 millones de pobres, que esa circunstancia los obliga a aceptar esos trabajos y es complicado, ¿no? Sí, pero también hay que atender a la naturaleza misma. Por ejemplo, si es una empresa que hace arbolitos de Navidad y ese es su único giro, pues sabemos que únicamente en esa temporada va a operar. Y ahí podría justificarse. Obra determinada también o explotación de minas, pues es mientras esta mina esté dando minerales. Cuando se termine, pues ya no. Eso también justifica. Hay muchos ejemplos, pero la nota distintiva es que esté plenamente justificado. Muchos patrones, lo hemos visto en el tribunal, tratan de justificar la temporalidad diciendo, es que ahorita tengo mucho trabajo. No, eso no es una razón. Tiene que ser claramente delimitada. ¿Por qué hoy sí lo necesito? Mañana pasado ya no voy a necesitar ese trabajador. Y en caso que no logre acreditarse eso, la relación es por tiempo indeterminado, o sea, permanente, ¿sí? Capacitación y periodo a prueba también están establecidos claramente las duraciones y los motivos. O sea, efectivamente sí te voy a dar una capacitación, pero porque vas a operar una máquina que si lo haces sin capacitación a lo mejor pones en riesgo tu integridad o la misma máquina, ¿sí? ¿Verdad? Y así, entonces esa es la situación. ¿Qué más se debe de tener el contrato? Los servicios que van a prestarse con la mayor precisión posible. Ahí ya tiene que ver con el puesto, la posición y cuáles actividades va a desempeñar el trabajador. Claro, no necesariamente todas las actividades van a estar ahí, pero sí con la mayor precisión posible. Por ejemplo, trabajadores que tienen la denominación de ayudantes generales, sí, pero esos ayudantes generales en relación con qué área o en relación con qué posición. No por ser ayudante general, el día de mañana la voy a poner a conducir un camión y pasado mañana lo voy a poner a barrer la entrada de la empresa, ¿me explico? Entonces esto les va a dar la certidumbre de qué es lo que va a hacer, cuál es su posición. Lugares donde se va a prestar el trabajo también es importantísimo, que es el domicilio específico en la mayoría de los casos, pero también, dependiendo de la naturaleza del trabajo, puede ser varios lugares. Imaginemos que es un camión, que operas un camión y llegas de un punto A a un punto B, entonces no podría decirse que va a estar en un domicilio, ¿verdad? La duración de la jornada, ya lo tocaste. La forma del salario, lo más importante. El lugar en donde se va a pagar.
Aquí hay que establecer que los salarios deben de pagarse siempre por semana o por quincena. Esa es una cláusula natural. La ley dice que van a ser semanales cuando sean trabajo material y que puede ser quincenal cuando sea trabajo intelectual. Pero a veces es muy difícil saber cuándo se trata de uno u otro. Entonces, está bien que sea por quincena, pero no puede ser más allá de la quincena. No, pues no. Uh-huh. La capacitación, que es una obligación que tienen los patrones, y las demás condiciones de trabajo, descansos, vacaciones, pueden convenirlo, pero recuerda, son cláusulas naturales. Si se conviene menos de lo que dice la ley, está lo que establece la ley. Y los beneficiarios, en caso de que una persona fallezca, Ajá. las personas que van a ser las que pueden cobrar las prestaciones que están pendientes. Esto es diferente a los juicios hereditarios o sucesorios. Sí, es laboral. En materia familiar. Es completamente Esto nada más laboral. es laboral. Sí, y es muy, de seguridad social. Sí, es muy importante porque si el trabajador mantiene su familia, obviamente, ¿no? Y pierde la vida en un accidente, en el trabajo, una enfermedad, las personas tienen que saber que los deudos tienen derechos a esas prestaciones que dejó como si lo hubieran despedido, vaya, ¿no? O sea, más o menos. Bueno, son las prestaciones pendientes. Ajá. Y dependiendo de cuál haya sido la causa de la muerte, existen algunas situaciones particulares que se pueden dar con motivo de la muerte. Pues, vaya, se tiene que entender que si la muerte es responsabilidad del patrón, pues debe de haber una indemnización adicional. Uh-huh. ¿Qué pasa si no se pacta en el contrato? ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? Hay un proceso para saber eso que decías, quiénes dependen económicamente de la persona fallecida. Y eso se hace ante los tribunales laborales. Por ejemplo, una esposa, madre de 2 hijos, 3 hijos, fallece su esposo por Uh-huh. X situación, laboral o no. Uh-huh. ¿A dónde puede ir a reclamar ese derecho? Porque no hubo un contrato, no se especificó en su momento, X o Y, ¿no? A lo mejor se casó en ese lapso del trabajo, algo pasó, Claro. ¿no? Entonces, ¿dónde puede ir ella o él o los hijos en determinado lugar a reclamar esos derechos o el apoyo de la autoridad para que el patrón pueda cumplir? Tendría que ir necesariamente ante la presencia de una jueza o un juez en materia de trabajo. Aquí en el estado de Querétaro habemos 2 jueces federales y 3 locales. Entonces habría que acudir con uno de ellos. La importancia de saber a dónde y con quién. Eso, exactamente. Es algo que en esta materia se protege de manera especial. Por eso hay al menos 2 dependencias que les otorgan asesoría gratuita a las personas trabajadoras. En materia federal se llama Profedet, una que es la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, y el Instituto de la Defensoría Pública. Uh-huh. Ambos, como les decía a tu auditorio, prestan servicios gratuitos y además de muy alta calidad, debo decirlo. Ellos les van a explicar cuál es el procedimiento y también los van a representar gratuitamente si fuera necesario ante el juez o la jueza que va a conocer de ese asunto. ¿Qué es lo que hace la jueza o el juez? Lleva a cabo un procedimiento de investigación a través de diferentes dependencias, incluso preguntándole al patrón, para saber precisamente qué personas dependían de la persona que falleció y también qué prestaciones hay pendientes. Y si hay algún tipo de indemnización, también hacer que se respete la misma. Como te digo, un ejemplo de eso, si la causa de la muerte fuera un riesgo de trabajo o una desaparición por un acto delincuencial, la ley establece que la indemnización debe de ser a razón de 5,000 días de salario. Pero ojo, esto es una responsabilidad del patrón que puede ser absorbida por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Si eso fuera así, ya no se paga esa indemnización de 5,000 días, sino que se les da a los deudos pensiones por orfandad y por viudez. Muy interesante lo que dice, porque pues desafortunadamente vivimos en un país que cada año ha incrementado la violencia
Y esto de las desapariciones forzadas, pues ha ido en aumento, ¿no? Como no quisiéramos, pero una persona que vivió que es víctima directa de una desaparición forzada, deja sus deudos, entonces ellos pueden ir sin saber nada de derecho, sin saber técnica, la ley, la constitución, nada, porque en muchos casos de eso ustedes lo ha de saber, puede llegar a la defensoría, lo van a proteger, le van a decir, y a veces el patrón pues no tiene la mala fe, pues o a lo mejor no sabía o lo que fuera, y la autoridad se encarga de hacer esa investigación, le va a decir, ¿sabes qué? Mazapán es patito, tú tienes esta obligación y la tienes que cumplir. Y dice, bueno, sí, o bueno, no, y entonces ahí la autoridad ya es un poco más insistente, ¿no? Correcto. Estas instituciones que te dije que también están en el Estado, los abogados de oficio, van a convertirse en los representantes de esta persona o estas personas o familias que no saben de derecho. Ellos tienen que acercarse con ellos y ellos van a ser sus abogados. Es como si los contrataran, pero no les van a pagar, son gratuitos. Luego, van a acudir con el juez para que se lleve a cabo esta investigación. Y sí, lo que dices es muy cierto. Muchos patrones, sin obrar de mala fe, dicen, no te puedo pagar sino hasta que el juez me lo ordene. ¿Por qué? Si el patrón llegara a pagarle a alguien que no es, entonces se presenta ahí una doble, o se puede presentar un problema de doble pago posiblemente, porque la ley establece que una vez efectuado el pago, ya después de que el juez dijo a quién le corresponde, el patrón está ya liberado. Pero si lo hace antes y le pagó a quien no correspondía, el juez va a condenar a que le pague a quien sí corresponde. Pues otra vez no, porque a esta persona nunca le pagó. Ajá. Entonces sí es algo que debe de manejarse con mucha prudencia por parte de los patrones también. Qué bueno. Aunque es un juicio muy ágil, ¿eh? Sí, porque luego las personas dicen, no, pues en lo que me cobra el abogado, ¿no? Que el 50%, el 80%, más el tiempo de o sea, en su experiencia, ¿cuánto podría tardar un juicio de este tipo, que es el reconocimiento de la persona deudora? Del deudo. Declaración de beneficiario se llama. Okay. Este tipo de procedimientos, pues tiene una duración promedio de 5 meses, por decirte un número. Puede durar menos porque depende de las comunicaciones que tengamos nosotros con dependencias. Yo como juez federal le pregunto al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Infonavit, a la Afore, al patrón. Ordeno que se haga una investigación en el último domicilio donde vivió la persona trabajadora, para que el actuario les pregunte a las mismas personas que viven ahí, a los vecinos, si saben quién dependía económicamente de la persona. Le pregunto al registro civil porque quizá la persona tenía más familiares. Eso es bueno, ahí está el detalle, porque puede ser que tenga una esposa o viva con alguien más, y entonces ahí se van a juntar las dos personas. Es posible, sí. Y a ver quién, o sea, cómo va a estar la repartición, ¿no? Sí, hay algunas reglas para determinarlo. Por ejemplo, los hijos. Eso sí. Esos todos van a ser iguales. Los vínculos, pues depende. El vínculo que consta en un acta, pues lo vamos a reconocer como tal, como un vínculo civil de matrimonio. Pero si existe una unión de facto, como lo es el concubinato, también lo vamos a analizar, porque muchas veces se da que la persona está casada civilmente, pero vive con otra persona. O también se puede dar que vivió con ambas personas. Entonces, hay que ponderar y verificar quién verdaderamente dependía de la persona trabajadora para esta persona reconocer el derecho. Y si no se puede, o hay duda, lo que el juez debe de hacer es protegerlos a todos y tratar de darles una parte porcentual a cada quien. Sí, porque es un tema muy concurrido, ¿no? Que llega la concubina y dice, no, pues a mí no me toca porque está la esposa o viceversa, ¿no? Y, por ejemplo, una pregunta, juez, el concubinato, ¿cuándo ya es una relación jurídica? Es una pregunta sumamente interesante. 3 años, 1 año, en el tema federal, en el laboral, perdón. Las leyes, y como lo dices, hay leyes que establecen diferentes parámetros temporales. Uh-huh. La ley del Seguro Social habla de 5 años,
La ley de Querétaro, si no mal recuerdo, habla de 3 años de vínculo. ¿Por qué 3? ¿Por qué 5? ¿Y por qué tendría que ser así? Eso ya ha sido analizado en sentencias relevantes y se ha dicho que la temporalidad no puede ser un elemento. Los elementos que los jueces tenemos que verificar es, uno, que hay una unión de facto, es decir, de hecho, esta persona se demostró que vivía con esta otra persona y que esa relación era una unión para conformar una familia entre esas dos personas o más. Me refiero a hijos, una construcción, un núcleo familiar, digámoslo así, que hay corresponsabilidad de ayuda mutua. Es decir, están formando un núcleo familiar. Sí. Y si eso se demuestra en el juicio, pues se tiene que reconocer. No es necesariamente que se exhiba el acta o que el acta de matrimonio o que se exhiba que esté ya divorciado para poderse unir en esta figura del concubinato. No, se protege a la familia. Y como hay muchos supuestos, cada uno debe de analizarse cuidadosamente para proteger, como dije, al núcleo familiar. Eso es lo importante. Sí, qué bueno que lo especifica, porque aquí el tema de esta reunión, de esta entrevista, es hacerle lo más cercano el conocimiento a las personas pues que no están especializadas como usted, juez. Algún tema pues también un poco escabroso es el acoso y el hostigamiento. Uh-huh. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué dice la ley? ¿La Constitución? ¿Qué nos puede decir sobre eso? Sí, bueno, como parte de los derechos fundamentales de todo tipo de persona, es que no sea objeto de discriminación alguna. Y el mobbing o acoso, hostigamiento, constituye una de las actividades más reprochables. Y además en otras relaciones, en las relaciones de trabajo, es algo común, pero que también trata cada vez más de eliminarse. La igualdad entre personas es algo indiscutible y el trato libre de toda discriminación. ¿Cuál es la diferencia entre hostigamiento y acoso? Básicamente, que uno se realiza de una posición jerárquicamente más fuerte que la otra. Ese es el hostigamiento. Uh-huh. Y el acoso puede ser también entre pares, entre compañeros. Ajá. Pero cualquier tipo de actividad que ponga en tela de juicio la igualdad entre personas, o sea, que sea objeto de discriminación, llámese sexual o de trabajo, abuso, cualquier tipo de injerencia fuera de lo que es la relación de trabajo, que es cumplir con las responsabilidades, pagar el salario, pues es altamente sancionable, ¿no? Y también puede ser protegida a través de los juicios laborales que se intentan. Sin duda la mujer es la más afectada en este tema. Sin embargo, al paso del tiempo, ¿qué nos puede decir sobre la relación inversa, ¿no? De que el hombre, el día de hoy, puede ser o es víctima de acoso o de hostigamiento. No, creo que hacer una afirmación en ese sentido es estereotipar las realidades. Que sí, históricamente, las mujeres trabajadoras han sido objeto de este tipo de actuaciones. Sí, más recurrentemente, eso es un hecho, pero ninguna persona merece ser objeto de este tipo de conductas, ¿no? Y en el tema del acoso laboral, es una, digamos, presión, es un abuso, es exigencias constantes que invaden la esfera de la persona, llevándolo a un sufrimiento real, pues, no solo en el tema sexual, también en el tema laboral, los malos tratos en el trabajo, las ofensas, o sea, el abanderarse de que yo soy tu patrón y por eso tengo derecho a tratarte de cierta manera, pues eso es inaceptable. Y eso puede conducir a dos cuestiones. Una de ellas, y muy interesante,
es que también el trabajador puede poner fin a la relación laboral y ser indemnizado. Eso se llama rescisión contractual sin responsabilidad para el trabajador. O sea, el trabajador es objeto de este tipo o de otros motivos para romper la relación de trabajo, así lo hace y acude al tribunal. Y no obstante que no fue despedido, sino que él tomó la decisión de retirarse, puede ser indemnizado. Precisamente porque quien lo provocó fue su patrón, ¿no? A través de estas acciones. Y desde luego, es importante decir que producen responsabilidad de índole laboral, pero también criminal. Penal, pueden sí, ser por denunciados, supuesto. por Sí, supuesto. claro. Y deben de ser denunciados. En ese caso, de una medida ya que sea penal, la persona afectada puede llegar a ustedes como un tema laboral y de ahí ustedes lo determinan como un tema penal o se queda en lo laboral. ¿Ustedes podrían determinar o ayudar a esa persona a tomar una decisión? Es muy interesante esa pregunta. Las responsabilidades que pudieran derivar de este tipo de acciones, como lo es el acoso y el hostigamiento, pueden generar responsabilidades administrativas para la empresa. Para la empresa. Sí, ya que la Secretaría del Trabajo, al momento de supervisiones, puede imponer multas o decretar clausuras. Puede generar responsabilidad de trabajo, que es estos temas que te digo de si fue objeto de un despido o si el propio trabajador o la trabajadora fueron quienes decidieron ya ponerle fin a la relación y demandar la indemnización. O pudiera ser objeto de denuncias para que la Fiscalía realice las investigaciones pertinentes y pueda irse ya no en contra de la empresa, sino de la persona misma que está realizando esta conducta, que incluso podría ser un compañero. Nosotros no le vamos a dar ese asesoramiento propiamente porque nosotros vamos a conocer solamente de la responsabilidad laboral. Pero si verificamos que existe un delito, sí tenemos la obligación de hacerlo del conocimiento de las fiscalías. Sin embargo, bueno, los abogados con los que acuda, ya sea abogados de oficio o abogados particulares que contraten, desde luego les van a hacer saber que tienen diferentes campos de acción. Y la mejor forma de erradicar estas conductas reprochables es denunciándolas, es quitándonos el miedo de hacerlo. Porque muchas veces la creencia es, no, pues no lo hacemos porque luego ni pasa nada. Sí. Por eso sigue pasando. Entonces es cambiar completamente las ideas, saber que existen diferentes autoridades que deben de proteger a las personas para que no sea pisoteada su dignidad sobre todo. Sí, porque como lo menciona, todas las personas pueden ser vulneradas por estos actos y la empresa pues debería ser más cuidadosa porque no lo mencioné, pero el trabajador de confianza es representante de la empresa. Entonces, por ejemplo, si un director o un supervisor hace estos actos, pues, como lo menciona, no puede ser solo él, sino la empresa en general, porque un representante de la empresa, a lo mejor el dueño no sabe, no tiene idea, o esta persona tiene un puesto relevante, entonces no sube la queja. Claro. Ahí ese tema está... Uh-huh. Sí, no todas las personas de confianza tienen esa característica, pero sí muchas. La clave va a estar en el artículo 11 de la Ley Federal de Trabajo, y eso tiene mucha relevancia porque muchas veces se utiliza como defensa, ¿no? Esa persona no tiene facultades de despedir. Y aún así la persona trabajadora válidamente puede decir, bueno, sí, pero yo no tengo la posibilidad de saber cuáles son sus facultades si me presento a laborar después de este evento y ya no me permiten el acceso. Es lógico que sí está representando al patrón, aunque no sea una persona que tenga un poder o un mandato específico. Sus acciones sí hablan a nombre de la empresa, aunque sean acciones malas, ¿no? Como el despido. Y le generan repercusiones a la propia empresa. Hay una norma oficial mexicana que establece claramente cuáles son las responsabilidades en este tema y cada vez se le pone más atención, ¿no? A temas que se trata de no producir un estrés más allá de las responsabilidades que tiene cada trabajo, algo adicional, algo que vaya en descrédito de la persona.
Entonces sí, son muchas las responsabilidades que tiene el patrón. Están debidamente contenidas en el artículo 132. Ahí van a establecerse cuáles son las mínimas responsabilidades que tiene. Y en el artículo 134 de la Ley Federal de Trabajo, las responsabilidades que tiene el trabajador. Pero casi todas se podrían reducir y englobar en que el patrón debe de darle, primero pagar el salario y después dar todas las medidas que el trabajador necesite para que él pueda cumplir con su trabajo. Las herramientas, las prestaciones, la capacitación, la seguridad de higiene, entre otras. Y el trabajador prestar el servicio con diligencia y obedecer las órdenes que se le den, pero relacionadas con el trabajo, ¿verdad? No otro tipo, o sea, no se convierte en un artículo que sea propiedad del patrón, desde luego que no. Por eso la responsabilidad es, vamos a obedecer las órdenes, pero siempre que involucren la prestación del servicio, o sea, la responsabilidad que asumí como tu trabajador. Sí, es importante mencionar, por ejemplo, la capacitación es una obligación del patrón, pero también del trabajador. O sea, no nada más es, voy a trabajar y ya, ¿no? O sea, que se tiene que capacitar, pues más bien para su cosa personal, sino también para el de la empresa. Sí, claro. Su seguridad de la empresa y de sus compañeros de trabajo. Así es. Una vez al año, el patrón tiene la obligación de decirle a la Secretaría del Trabajo cuáles son sus programas de capacitación y cómo los va a implementar. Y lo lógico es pensar que lo más de la capacitación va a estar orientado a la prestación del trabajo, pero no nada más a eso. También cuestiones que ponen en riesgo o que pudieran traer un efecto nocivo en su salud, incluso hasta las posiciones ergonómicas, cómo estar sentado, qué es lo que puede repercutir en el trabajo, estar haciendo una actividad repetitiva durante tanto tiempo. Sonido. La utilización de protección personal, los lentes, los tapones, dependiendo de cuál sea el trabajo, claro, obviamente. Muchas cosas que en apariencia no se relacionan con el trabajo que va a relacionar, pero sí son tendentes a que el trabajador esté lo mejor posible, tanto en su salud como en su trabajo, para que la prestación del servicio sea en condiciones óptimas. Juez, el celular se ha vuelto indispensable, es prácticamente como ponerse la camisa. Sin embargo, en el trabajo, ¿sabes qué? No lo puedes usar por determinada situación. ¿Cuáles son los límites? Obviamente la seguridad está por encima de todo, pero hay muchas personas que dicen, no, ahí me lo guardo, ahí lo llevo. Y bueno, yo he visto empresas en las que la seguridad es impresionante, pues más que nada para pues las filtraciones y todo eso, pero más que nada el celular, que sí, que se puede, que no se puede. Esas son cláusulas accidentales. Eso va a depender de cada trabajo. Porque imaginémonos que a una persona vendedora le dicen, no puedes utilizar el celular. O a una persona que realiza el trabajo en modalidad de home office, que le impidan, pues no se va a poder, ¿no? Pero sí hay otras, por supuesto, y más si tiene que ver con condiciones de seguridad o de protección de información, dependiendo del trabajo que se esté prestando, sí pueden modularse y condicionarse que durante la relación de la jornada no se emplee este mecanismo. Pero tendrá que ver con tanto las condiciones que están reguladas en el contrato como en los reglamentos internos que se celebren. Ahí en los reglamentos internos, en la mayoría de estos instrumentos participan los sindicatos, que ya no es lo que pactemos Pablo y Miguel, es lo que se pacte ya un gremio, la representación de todos los trabajadores, y eso de alguna manera nos da la garantía de que lo que se está haciendo sí es adecuado, sí es una regla que debe de seguirse, vaya, en relación con esa o con otras cosas, pues como cómo se van a tomar los alimentos, por ejemplo. ¿Dónde? Si puede salir de la fuente de trabajo, si no puede salir. Es importante mencionar que si no puede salir de la fuente de trabajo,
el tiempo que esté ahí aún comiendo se toma como parte de su jornada laboral, que debe de ser a lo menos media hora, pero si fuera más, pero no puede salir de la fuente de trabajo, debe ser considerado como efectiva. Vamos a suponer, te dan 1 hora para comer, pero la empresa está lejos y no hay nada afuera. Entonces tú tienes que llevar tu comida y tienes que utilizar las instalaciones del comedor. De alguna manera estás a disposición del patrón. Por eso esa hora se cuenta como si la estuvieras trabajando. Sí, porque ahorita cada día las zonas industriales están más retiradas o son nuevas y no hay suficiente pues, comida o lo que fuera y comercios cerca, entonces se cuenta como si estuviera laborando. Como si estuviera laborando. Y las jornadas discontinuas también, sobre todo en oficinas, es más común que les dices, sabes que tú vas a trabajar hasta esta hora, vas a tener 2 horas para comer y luego regresas a la prestación del servicio. Cuando está esa posibilidad de salir de la fuente de trabajo, entonces ese lapso no se considera como si se estuviera chambeando. No, solo lo primero y lo segundo. Eso es lo que se va a calcular como parte de la jornada laboral. Perfecto. Hay un tema también importante que es, como le mencionaba hace rato, la maternidad. Pues la maternidad está comprendida, son 6 semanas y no me equivoco. Los papás también tienen sus 5 días, se pagan los dos al 100%. Pero lo interesante es, por ejemplo, cuando la pareja adopta a un bebé. ¿No? Podría decir, no, pues ellos como adoptaron, ahora sí como que ya se los trajo la cigüeña y ahí no hay una consideración por parte del patrón. Sí, es sumamente interesante este tema. Efectivamente, la ley laboral y la ley de seguridad social consideran para la madre un descanso antes del parto y después de este. Y ese fue el origen, digamos, de este tipo de disposiciones. La preparación para el nacimiento y que desde luego en las últimas partes del embarazo la persona trabajadora pues tiene repercusiones físicas en su salud, ¿no? Por lo avanzado. Y después del alumbramiento, pues con mayor razón, sí, claro. Entonces, esa es la garantía mínima. Los 40, en algunas disposiciones hablan de 41 días, 42, y en otras hablan por semanas, como atinadamente lo dicen las 6 semanas. Pero con el pasar del tiempo y el derecho como es cambiante, se da el reconocimiento de que las familias no nada más son integradas a través de la procreación, sino que también se adquieren derechos de familia a través de la adopción. Y eso constituye un cambio estructural en el núcleo familiar. Es decir, la familia que era de 2 personas o de 3 se vuelve un integrante más y debe de pasar este proceso de adaptación. Eso lo reconoce el legislador y también da estas garantías. Es más, también se reconoce que los padres varones, aunque obviamente ni siquiera de manera natural sufren estas repercusiones, de cualquier manera tienen derechos generados en la ley de permisos de paternidad y deben de ser respetados. Están en el artículo 132 sí, considerados. Sí, por ahí vienen los dos tienen derechos, el padre y la madre, obviamente en diferentes proporción, obviamente por lo que significa, ¿no? Claro. Hay otros que son incluso de casos donde un hijo o hija tiene una enfermedad y eso también pues es considerado por parte del legislador. Creo que este tipo de derechos constituyen una ventaja para que los trabajadores puedan, lo que decías al principio, ¿no? De abonar a su felicidad y a su plenitud en su vida. El trabajo debe de ser eso. Algo que conlleve precisamente el logro de estos satisfactores. Bueno, en nuestros 5 minutos que nos restan de programa, pues quisiera tocar 2 temas. Está muy bien lo que dice la Constitución de 1793, la libertad, etcétera, ¿no? La Constitución, pero sin embargo se ha demostrado
que en los últimos años el suicidio o la salud mental se ha visto deteriorada en los últimos años hasta un 400%. ¿Usted considera que la ley, el derecho internacional, protegen al trabajador de este mal? ¿O qué podría ayudar? ¿Cuál es su visión? Yo creo que el fortalecer todos estos aspectos de salud física, mental de los trabajadores es un beneficio para la sociedad misma. Incluso para el patrón, porque es bien sabido que un trabajador feliz produce más. Produce más. Ajá. Las normas, pues cada vez más están tratando de atajar este tipo de circunstancias que afectan la salud mental de los trabajadores. Te hablaba de una norma oficial mexicana que es la 35, que habla mucho de esta responsabilidad que tienen las empresas de garantizar o verificar que sus trabajadores no estén cayendo en situaciones altamente estresantes que puedan conllevar una afectación a su salud. Pero una cosa es lo que dice la norma y otra cosa es lo que opera en la realidad. Entonces yo creo que lo que se tiene que hacer es poner especial atención, que cada parte juegue un rol, sabiendo la responsabilidad que tiene sobre sus hombros, pues. Por ejemplo, los patrones tienen la responsabilidad de que sus trabajadores tengan estos satisfactores y tienen que tener los ojos bien abiertos. Por eso la responsabilidad de generar ambientes libres de todo tipo de violencia lo tienen que tomar cada vez más en cuenta, ¿no? Y las normas lo que tratan de evidenciar es tener claras estas responsabilidades y generar consecuencias en caso de incumplimiento. Pero lo ideal no es que sean sancionados por un juez o por una autoridad administrativa, sino que cumplan cabalmente con esta obligación. Algo que te puedo decir que en otros países es muy recurrido, es que para tener todo en orden, las empresas como parte de su staff, digamos, de su equipo más cercano, tienen a alguien especializado en recursos humanos, tienen un contador, tienen un abogado. Y eso se ha venido replicando ya un poquito más en México. La cultura laboral ya se ha tomado más en serio con base en estas adecuaciones de las normas a la realidad. Eso lo veo con buenos ojos, pero también creo que hay un largo camino que recorrer. Y empieza por cada quien hacerse responsable del rol que jugamos, ¿no? El rol, desde luego, del trabajador es igualmente importante, de saber que el servicio que le presta es vital para que el patrón siga pudiéndole generar estos satisfactores, ¿no? Sobre todo a través del sueldo. Porque si el patrón está bien, bueno, generará más condiciones de seguridad también para sus trabajadores. Entonces es una relación que no se puede dividir y que debe de ser esta unión ideal. Y sí, que la norma sea la excepción, la sanción y los juicios sean excepcionales para cuando se incumplen. Juez, vivimos en un mundo cada vez más globalizado. Afortunadamente yo considero que estamos viviendo en Occidente, donde tenemos más derechos, las personas son, podríamos que más felices, más accesibles a muchas cosas, pero hoy estamos viviendo una competencia prácticamente desleal. Lo hemos visto, por ejemplo, ahorita en algunas manifestaciones de empresarios. Nosotros estamos llenos de derechos y competimos deslealmente contra países en donde prácticamente esclavizan a los trabajadores, ¿no? Se ha documentado, por ejemplo, en China, que tienen a los trabajadores, incluso los hacen trabajar en barcos para no pagar impuestos, porque es territorio de nadie. Uh-huh. Estamos viviendo una etapa de derecho donde el legislador también como que se salta un poquito las trancas, ¿no? Hace unos días querían reducir las horas de trabajo. Estamos viendo la reducción de las horas de trabajo y en China, no sé, por ejemplo, trabajan 12 horas y nos está pegando en la economía nacional. ¿Cuál es su visión al respecto? Digo, tenemos afortunadamente derechos cada día más amplios en esta parte del mundo, pero estamos compitiendo en lo económico
contra países que prácticamente tienen pues el descaro de tratar así a sus trabajadores. Qué interesante pregunta. Y aquí la reflexión que se debe de hacer es, ¿qué sería lo más importante? El tener una sociedad sana, tener una sociedad protegida, tener una sociedad donde los derechos de las personas eviten que lleguen a trabajar sin miedo, sin la presión de las repercusiones que pueda llegar a tener por parte de su patrón, o ser mayormente competitivos a nivel internacional. Pues en primer lugar yo pensaría que la protección de derechos es lo mejor, ¿no? Y en segundo lugar, lo otro tampoco está peleado. ¿Por qué? Las comunidades internacionales, sobre todo los países que son más poderosos económicamente hablando, siempre van a privilegiar los socios, por ejemplo, que México tiene, principales, que son Estados Unidos y Canadá, como parte de los tratados para hacer negocios con ellos, es cuidar muy bien los derechos tanto de los trabajadores como de los patrones. Y los patrones en su mayoría pues vienen de estos países que vienen e invierten en México. Y curioso es que para que se cuide a sus patrones, pide que se cuiden también a los trabajadores, porque eso genera un estado de bienestar, un estado benefactor, vaya, básicamente. Y en relación con que, tristemente, existan otras naciones que no combatan la explotación de manera eficiente, pues en realidad no tendría que tener esas repercusiones. ¿Por qué? Tributariamente hay formas de detener la manera en que se colocan sus productos y servicios en otros países. Eso ya es un tema tributario, pero sí me gusta, y de comercio exterior, pero sí existe básicamente, y eso me gustaría ponerlo sobre la mesa. Por ejemplo, si un Estado no cuida a sus patrones y a sus trabajadores con derechos claros y con legislaciones que protejan este Estado benefactor, pues lo que hace entonces es cesar operaciones comerciales con ellos. Y si ellos pretenden introducir en su mercado sus productos y servicios, les impone lo que se conoce como cargas tributarias y no tributarias, los aranceles, las cuotas compensatorias, todo eso está previsto en las leyes. Y eso hace que se empareje el comercio, se proteja también el comercio nacional, porque obviamente esas mercaderías son significativamente más baratas que en otros estados, ¿no? Y entonces para colocar en un ambiente de competencia sano, lo que se hace es imponer esas cargas. Y si no, pues que inviertan en otros países. Yo consideraría que todo está englobado. La protección de derechos de las personas que están en territorio nacional, pero también yo no considero válido, salvo que lo vean desde otra perspectiva, tu auditorio, que se realicen operaciones con gobiernos que son absolutistas o violadores de derechos de las personas. Me parece que no es lo ideal. No, por supuesto, y aparte tenemos de socio comercial a Estados Unidos. Hoy somos tenemos el puesto número 1 en exportaciones a Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces, pero muy bien menciona usted, ya para terminar, juez, que el gobierno tiene que proporcionar un Estado de Derecho, que aunque no parezca, hoy se ve debilitado porque tenemos yo considero, salvo su mejor opinión, que estamos viendo una crisis constitucional, ¿no? Estamos ahí, dos poderes contra uno. Abiertamente me expreso a favor de la independencia judicial y en favor del poder judicial, que hoy día está sumamente amenazado. Y sin embargo, pues los legisladores son los que tienen que proporcionarle ese Estado de Derecho a los grandes inversores. Yo, por ejemplo, tengo clientes o trabajo para personas que han ido sacando sus intereses del Estado. Claro, es que las condiciones precisamente que imperan dentro de un país son las que van a generar certidumbre y credibilidad para los estados
que son socios comerciales. Estados Unidos ha puesto muy claro, y no es que se haya platicado, ¿no? Es parte del Tratado de Libre Comercio denominado TEMEC, que las condiciones de justicia deben de estar garantizadas, y por eso la reforma de la Constitución en 2017 en materia de trabajo fue a raíz precisamente de ese tratado comercial. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad? Pues creo que se está pasando por alto que en un Estado democrático las decisiones deben de estar equilibradas en los contrapesos que existen, que son las atribuciones que tiene el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y cada quien asumir su responsabilidad para que todo funcione equilibradamente. Lo que nosotros estamos viviendo en el tema de administración de justicia, sí, coincido contigo, es muy grave, porque una decisión de un juez que no se cumple se convierte en letra muerta, es decir, no sirve de nada. Y las decisiones que han sido emitidas a cargo de estos órganos del Estado deliberadamente han sido incumplidas. Y si lo traducimos a la materia laboral, yo te puedo platicar, por ejemplo, que en muchos de mis juicios el IMSS, la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, son órganos demandados. Entonces, ¿qué pasa si yo les digo que tienen la obligación de pagar cierta cantidad a un trabajador despedido y justamente me dicen que no? Y si no tengo yo los medios para obligarlo a cumplir, pues entonces ¿en dónde va a quedar la administración de justicia? Y eso tristemente está pasando, no solo en tribunales laborales. Hasta este momento yo no tengo ese tipo de resistencia de estas y en este estado. Y eso es muy bueno. Pero ¿quién me asegura que el día de mañana no va a existir? Un juez debe de tener toda la infraestructura y todo el equipo necesario para hacer cumplir sus fallos. En materia de trabajo o en materia de amparo, pero lo que se está viendo es que los fallos que no convienen a estas estructuras gubernamentales, pues simple y sencillamente han sido desconocidos, y eso es muy, muy, muy peligroso en muchos ámbitos, en el ámbito de trabajo, porque incluso cuando estas empresas se vayan, ¿cuánta gente no se va a quedar sin empleo? ¿Y qué es lo que va a suceder con la economía a nivel nacional? Sí, si somos el primer socio comercial, las relaciones con Estados Unidos no son, Miguel, solo de cercanía. De cuates, ¿no? De vecinos. Sí, pásame. Es de conveniencia mutua. Y no hay conveniencia si no se generan las condiciones necesarias para respetar un Estado de Derecho. Le guste a quien le guste, así es y así debe de ser. Un juez tiene una función de pacificación social. Un juez no es que sea el más simpático, el más popular. Tan no es popular que cuando resuelven una controversia una persona va a perder y otra va a ganar. ¿Cuándo has visto que en un equipo de fútbol, en un partido de fútbol le echen las porras al árbitro? Jamás. Él no viene aquí a ser popular, viene a resolver. Pero esa forma de resolver pacifica a la sociedad, porque hace que se respete las leyes. Creo que sí. Considero, ya para ir cerrando, juez, considero que el trabajador va a ser el más vulnerado en este aspecto, porque la reforma judicial está quitando la suspensión al amparo. Yo, desde mi punto de vista, la suspensión es el corazón, es el cerebro del juicio de amparo, y entonces el trabajador y los que invierten, no les el empresario, también se puede ver vulnerado, porque dependiendo de para quién esté la bolita, se va a tomar una decisión meramente política. Les reitero mi más sincero apoyo al Poder Judicial, a la independencia judicial, y mencionar, tal vez para otra sesión, el juicio de amparo en el tema laboral y el procedimiento para un juicio, los medios alternativos de conflicto, etcétera, etcétera. Sí, bueno, agradezco el gesto de solidaridad, sobre todo viniendo de abogados, que es importante mencionarlo a tu audiencia. Los que en el orden lógico, por todo esto que está sucediendo, serían
las personas más legitimadas para opinar y decir, esto que está pasando con el Poder Judicial está mal hecho, no deben de realizar este tipo de actividades, serían los abogados, que son los usuarios cotidianos de nuestras funciones. Y curiosamente, en el grueso de los casos estadísticamente, hay mucho más abogados a favor de lo que nosotros estamos protegiendo, que es la independencia judicial, que en contra de ella, porque saben cuáles van a ser las repercusiones de tener la justicia en manos de personas que no sepan o que estén aleccionadas o que ya tengan una consigna para resolver, ¿no? En el juicio de amparo, como todo juicio de amparo, la nota distintiva es que procede en contra de actos de autoridad. Entonces, claro que hay juicio de amparo en materia de trabajo. El más común de ellos es cuando yo dicto mis sentencias, por ejemplo, contra ellas procede el juicio de amparo, para saber si lo que yo hice fue adecuado o no. Es decir, también juegan un papel de control en la misma justicia, dentro del mismo Poder Judicial, los órganos de amparo. Y eso es correcto, eso mantiene el equilibrio. Aun cuando yo no estuviera de acuerdo con una sentencia de amparo, la debo de acatar. ¿Por qué? Porque así está estructurado el Estado de Derecho. Y también hay otros ejemplos, pues, pero de ahí dependería siempre de que exista la intervención de una autoridad y que lo que se le atribuye a la autoridad, que sea acción, omisión o ley, le resulte lesivo de derechos a las personas. Esa sería la nota distintiva del amparo en todas las materias. Sí, por supuesto, pero bueno, en fin, vamos a ver cómo va avanzando este tema de la reforma, de las materia laboral, que es lo que importa y que es su especialidad. Uh-huh. Pues yo de verdad le agradezco muchísimo que me haya dado la oportunidad de conversar con usted, de llevar esta información al público, porque luego se dejan llevar, no, es que yo tuve un juicio laboral hace 20 años y mi prima me dijo, mi primo, y etcétera, etcétera, y se hace un rollo así súper grande, y ahorita aquí con la ley en la mano prácticamente, porque creo que se lo sabe todo el juez, le podemos decir con este sustento legítimo lo que es y lo que no es de las personas que no tienen este grado de especialización como es usted, juez. Muchas gracias, Miguel. Siempre para mí va a ser un placer informar a la gente, platicar, aprender de ustedes también, que tienen cosas que aportar sobre estas y otras materias en el derecho. Muy agradecido con el espacio y estoy a la orden para cuando exista nuevamente la posibilidad de platicar de este y de muchos otros temas. Muy enriquecedor para mí. Te agradezco atentamente la invitación. Y bueno, sí, esperar a ver qué sucede con los acontecimientos dentro de la política, ¿no? Y dentro de lo que se está viviendo actualmente al interior del Poder Judicial Federal, sobre todo. Eso pues ya será materia de otra plática. Sí, por supuesto. Todavía hay mucha tela de dónde cortar y mucha historia que surgir de ahí. Agradezco además la solidaridad con lo que se está viviendo y sí, la preocupación de toda la sociedad en torno a este tema, ¿no? Muchas gracias. Claro. Hemos estado ahí con ustedes en las marchas, en las movilizaciones, la barra, el colegio, algunas instituciones, escuelas, están ahí al pendiente porque realmente afecta a todos, a los trabajadores, a ricos, pobres, lo que sea. Pues muchas gracias, nos despedimos, suscríbanse, sigan a sus redes sociales. Con mucho gusto, me pueden seguir en TikTok, aparezco como el juez Barrios y pues ahí procuramos subir contenido interesante de índole jurídico y en relación con este tema en boga que es la reforma judicial. Perfecto. El juez Barrios. Sus redes sociales en TikTok como el juez Barrios. Pues muchas gracias y excelente tarde. Pues ya.